A ver, si hablamos de gastronomía, hay que ser claros. Hay un antes y un después de una persona. Y esa persona, ese punto de inflexión, se llama Ferran Adrià. No es ninguna exageración decir que es el padre de la cocina moderna. Su influencia, bueno, cambió para siempre nuestra idea de lo que es la comida. Y ojo, porque esta comparación con Dalí no es una tontería. Adrián no era solo un cocinero, ¿qué va? Era un auténtico artista revolucionario. Pensemos en ello. Cogió algo que todos conocemos, el lenguaje de la comida, y lo hizo explotar. Lo reinventó por completo, igual que un pintor puede coger un lienzo y cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que empezó fregando platos acabe cambiando la historia de la gastronomía mundial? Pues la respuesta es increíble. La verdad, es una de esas historias que demuestran que todo es posible cuando hay una idea realmente nueva y potente detrás. Vale, vamos con ello. El padre de la comida moderna. De las reglas estrictas a la ciencia y el arte. Para entender bien la que lió Ferran Adrià, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que imaginarse cómo era el mundo de la alta cocina antes de él. Era como un templo, sí, un templo, con unas reglas súper estrictas, inamovibles. Un manual de instrucciones que nadie, pero nadie, se atrevía a cuestionar. Antes, el dogma, la ley, era la cocina francesa clásica. Había una forma correcta de hacer las cosas y ya está, no había más que hablar. Pero llegó Adrià y literalmente hizo añicos ese manual, lo rompió, y lo que propuso fue un cambio de paradigma total. La cocina ya no era seguir recetas, era un lienzo en blanco para la libertad, para la ciencia, para el arte. Venga, vamos a su historia. El viaje a El Bulli. Un ascenso improbable. Porque lo más curioso de todo es que este genio no salió de ninguna escuela de cocina de élite en París ni nada por el estilo. Su camino hasta la cima es que fue totalmente inesperado. Fijaos en las fechas, porque es que fue un ascenso meteórico. En 1983 empieza en El Bulli. Apenas 4 años más tarde, con 25 años, ya es el jefe de cocina de ese sitio, que por aquel entonces era un restaurante bastante desconocido. En 1990 se convierte en el dueño junto a su socio, y para el 97, ¡boom!, ya estaba en la cima del mundo, 3 estrellas Michelin, una locura. Y en el centro de toda esta locura, de este éxito, hay una frase, un mantra que lo cambió absolutamente todo. Crear es no copiar, tan simple y tan potente. La meta ya no era hacer la mejor versión de una receta que ya existía, no. La meta era inventar. Inventar un lenguaje de cocina totalmente nuevo. Ese fue el verdadero clic, el punto de inflexión. Vale, vamos al meollo. El sistema de invención de 6 meses. El laboratorio llamado El Bulli. Claro, porque una cosa es decir, crear es no copiar y otra es hacerlo. Para eso hacía falta un sistema, un método. Y como no existía, pues, ¿qué hizo? Se lo inventó. Y esta decisión es la que convirtió a El Bulli en algo mucho más grande que un restaurante. Lo convirtió en un laboratorio de ideas. Es que hasta el modelo de negocio era una genialidad. Pensemos en un restaurante de alta cocina normal. Está abierto todo el año, su objetivo es dar de comer, servir. Pues Adrià tomó una decisión que en su momento fue súper radical. El Bulli solo abriría 6 meses al año. ¿Y los otros 6 meses qué? Pues se encerraba con todo su equipo en un taller, no para cocinar para clientes, sino para investigar, experimentar, jugar, inventar. Exclusivamente para eso. ¿Y funcionó este sistema tan raro? Bueno, pues ahí queda el dato. 5 veces fue nombrado el Bulli como mejor restaurante del mundo. Ahí es nada. La prueba definitiva de que su idea era correcta, la creatividad necesita su propio tiempo y su propio espacio para florecer. Muy bien, vamos a la parte más sabrosa, por así decirlo. Deconstruyendo el plato, 3 técnicas que lo cambiaron todo. Vamos a ver ahora cómo se traducía toda esta teoría, toda esta creatividad en la comida que llegaba a la mesa. Vamos a meternos con 3 de las técnicas más famosas que salieron del Bulli y que de verdad rompieron todos los esquemas. La primera, y seguramente la más conocida, es la deconstrucción. El concepto es simplemente brillante. Consiste en coger un plato de toda la vida, separar todos sus ingredientes y volver a juntarlos, pero con texturas y formas completamente diferentes. La clave, y esto es lo más importante, era que cuando te lo metías en la boca, el sabor tenía que ser exactamente el del plato original. El sabor tenía que ser reconocible al instante. El ejemplo más famoso, el que todo el mundo conoce, es la tortilla de patatas. Por un lado, la de toda la vida. Por otro, la versión de Adrià, servida en una copa de cóctel. No hay nada sólido, es espuma de patata, puré de cebolla, saballón de huevo. A la vista no tiene nada que ver.
Pero, y aquí está la magia, te lo comías y ¡pum! Tu cerebro decía, esto es tortilla de patatas. Era un juego increíble con la memoria, con las expectativas. Genial. Luego tenemos la esferificación. Aquí es donde la cocina se da la mano con la ciencia más pura. Usando un producto que viene de las algas, el alginato, el equipo de El Bulli consiguió hacer algo que parecía imposible. Meter un líquido, un sabor puro, dentro de una bolita, una esfera con una piel de gelatina finísima, casi invisible. Y su creación estrella con esta técnica fue la aceituna esférica. Te la ponían en el plato. Y bueno, parecía una aceituna. Pero al meterla en la boca, explotaba. Y de repente tenías una inundación de sabor a puro zumo de aceituna, la esencia más concentrada que te puedas imaginar. No era solo comer algo, era una experiencia total, una sorpresa, un momento wow. Y la tercera técnica clave, las espumas. A ver, para hacer texturas ligeras como una mousse, tradicionalmente se necesita grasa, nata, claras de huevo, algo que atrape el aire. Pues Adrià cogió el sifón de montar nata de toda la vida y le dio una vuelta de tuerca. Consiguió hacer espumas nubes súper ligeras, de casi cualquier cosa, dulce o salada, pero sin necesidad de añadir esa grasa. El resultado era un sabor increíblemente puro en una textura etérea. Y aquí es donde se ve que la creatividad no tenía límites. Hizo espuma de todo, de remolacha, de zanahoria, de judías, incluso de humo. Consiguió atrapar el sabor del humo y convertirlo en una espuma, en la textura más ligera que te puedas echar a la cara. Una pasada. Bueno, vamos con un giro de guión de los buenos. Una biblioteca para la comida, el sorprendente cierre y un nuevo comienzo. A ver, situémonos. El restaurante tiene un éxito brutal. 3 estrellas Michelin, lo nombran el mejor del mundo una y otra vez. Lo lógico sería seguir, ¿no? Pues no. Ferran Adrià, que siempre fue de romper las reglas, hizo lo que nadie se esperaba. En 2010, en lo más alto, en la cima de la fama, Adrià anuncia que el Bulli cierra. Para siempre. La noticia, claro, fue una bomba. Sacudió el mundo de la gastronomía. Todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué cerrar el mejor restaurante del planeta cuando estás en la cresta de la ola? Pues la respuesta era, como no, tan revolucionaria como todo lo que había hecho hasta entonces. Porque en realidad no era un final, era una transformación. Adrià se dio cuenta de que el formato de restaurantes se le había quedado pequeño, que limitaba su capacidad para seguir innovando. Así que lo que hizo fue convertir el Bulli en la El Bulli Foundation. Su objetivo ya no era servir comida, su nuevo objetivo era, por un lado, crear la Bullipedia, una enciclopedia gigantesca para ordenar todo el saber gastronómico, y por otro, desarrollar Sapiens, una metodología para entender cómo funciona la creatividad, no solo en la cocina, sino en cualquier disciplina. Y este último paso es lo que consolida su legado de verdad, el legado duradero de Adrià, un pensador en la cocina. Porque Ferran Adrià dejó de ser solo un chef para convertirse en algo más, en un pensador, un innovador. Y su impacto hoy en día se estudia mucho más allá de las escuelas de cocina. Para entenderlo, solo hay que ver estos reconocimientos. Ya no hablamos de premios de cocina, hablamos de ser portada del suplemento del New York Times o de Le Monde, de que la revista Time te meta en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, o de que las universidades te den doctorados honoris causa por tu contribución al pensamiento creativo. ¿Qué nos dice esto? Pues que el mundo entendió que lo que hacía Adrià no iba solo de comida, iba de la creatividad en mayúsculas. Y esa es quizá la lección final y más potente de todas. La historia de Adrià nos demuestra que cuestionar lo que damos por sentado, preguntarnos ¿y por qué esto tiene que ser así? Y sobre todo, atreverse a no copiar puede cambiarlo todo. No solo un plato, sino un sector entero. Y nos deja una pregunta en el aire, una pregunta muy interesante. Si él fue capaz de reinventar algo tan fundamental como la comida, ¿qué otras reglas en nuestro mundo están ahí, simplemente esperando a que alguien se atreva a romperlas?